El trágico suicidio de Sandra, la niña de 14 años de Sevilla, que puso fin a su vida tras sufrir un devastador acoso escolar por parte de algunas compañeras en el colegio, nos ha conmocionado a todos. A pesar de las denuncias de su familia, el centro no activó los protocolos necesarios. Esta tarde, por cierto, hemos conocido que en Lleida los Mossos investigan el suicidio de un menor que había denunciado acoso escolar. Le robaban, incluso le amenazaban con una navaja. Todo esto ha desatado una profunda reflexión sobre la violencia en las aulas y la urgencia de intervenciones preventivas. Hoy queremos abordar este asunto con dos expertos y con dos vertientes distintas que se complementan para atajar este problema. Diego Loivier es el director del Colegio Pedro Gómez Bosque de Valladolid, pionero en España en llevar un plan de educación emocional en primaria, y Carmen Hernando es orientadora y experta en acoso escolar. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, imagino que el caso de Sandra os ha indignado como al resto de España. Ahora que hay protocolos anti-acoso escolar en todos los colegios, yo no sé, ¿esto se podía prevenir? ¿Cuál creéis que ha sido en este caso el principal error, Carmen? Pues yo pienso que el principal error es que el colegio no ha sido valiente y efectivamente no ha activado el protocolo que, como dices, existe. Son protocolos que ya llevan años implantados y que además han demostrado ser bastante eficaces. Entonces no se entiende esa actitud, ¿no? Yo creo que el centro educativo, desde mi punto de vista, debería haber activado el protocolo, que para eso está. Diego, ¿cómo lo ves? Tú que eres director de un colegio. Yo hablar de errores me resulta complejo, porque es verdad que al final cada situación es un caso diferente y bueno, nosotros aquí en Castilla y León es verdad que tenemos muchos recursos, tenemos, pues yo creo que tenemos un decreto que desde el 2005, una orden que desde el 2017 nos da protocolos que además activan en 48 horas medidas bastante efectivas. Pero hablar de situaciones, pues cada caso tiene sus circunstancias y yo creo que lo que sí que tenemos que intentar hacer es que cada situación de estas sea la que nos siga dando fuerzas a toda la sociedad para intentar combatir contra ello. Pero claro, puede haber protocolos perfectamente establecidos, pero puede haber colegios también que ante un caso así tengan miedo y miren para otro lado, ¿no? A ver, es verdad que aquí siempre en el bullying aparece pues, las personas que hacen la agresión, los que lo reciben y luego todo el entorno que son aquellas personas y todo el contexto que realmente son los que pueden también aportar. Yo creo que pues todos tenemos nuestra responsabilidad, creo que es algo que tenemos que intentar lanzar ese mensaje. Nosotros, por ejemplo, en nuestro colegio lo que estamos intentando, como bien decías, es intentar dar herramientas para prevenir estas situaciones, pero luego una vez que las situaciones ocurren, pues nosotros podemos, en nuestro caso, por ejemplo, podemos intentar acogernos a lo antes posible, intentar estar lo más atentos posibles para que, bueno, pues para intentar solucionarlo antes de que llegue a estos extremos. Carmen, por tu amplia experiencia, ¿te has encontrado muchos niños, digamos, desprotegidos, que callan, que están en silencio, que no tienen las herramientas suficientes para decírselo, por ejemplo, a sus padres? Pues sí, efectivamente, y desgraciadamente. Además, yo es que en estos casos lo que quiero decir es que no se puede hablar de muchos ni pocos. Quiero decir, un solo caso ya son muchos casos, porque imagínate que ese caso es tu hijo o tu hija. Entonces, con que haya un solo caso ya son muchísimos. Y efectivamente los niños y las niñas y los adolescentes pues a veces callan y no tienen fuerza suficiente o el valor suficiente para expresar su dolor. Entonces hay que estar muy atentos a las señales que ellos nos dan. Y efectivamente los centros educativos tienen que ser centros seguros, donde podemos dejar a nuestros hijos con cierta tranquilidad, por lo menos. Y sí, los niños y las niñas cuando están ante esa situación, precisamente esa es la mayor dificultad que tenemos los profesionales, ¿no? Que cuando nos llegan o cuando nos enteramos, ¿por qué nos enteramos? Muchas veces es demasiado tarde. Entonces, sí, cuesta mucho porque es el mecanismo que se produce. Ellos se hacen muy pequeñitos y se sienten muy mal y les cuesta mucho expresarlo. ¿Y en casa es fácil ver esas señales? Pues en casa yo es que estoy de acuerdo con él, son situaciones muy complejas y no podemos generalizarlas, pero a veces sí que resulta complicado ver esas señales, ¿no? Aunque tú tengas cierta confianza con los niños o con tus hijos, pero también aquí yo haría una reflexión y es: nosotros escuchamos a nuestros hijos, pasamos tiempo con ellos, estamos con ellos, somos cercanos, les tendemos ese puente, esa mano
también como padres o como madre que soy, debo reflexionar, porque es cierto que a mí me ha pasado en mi casa con mis hijos, y mi hijo le estaba pasando muy mal y a mí me lo contó una compañera suya, que mi hijo lo estaba pasando mal. Y fíjate a lo que me dedico, que esto debe estar quedando ahora mismo fatal, No, pero bueno, casi como orientadora, y es verdad a veces. pero he de reconocer que es cierto que es difícil, que a veces no es fácil, pero insisto, tenemos que hacer un esfuerzo y también mandar un mensaje de esperanza. No, sí es posible ver esas señales. Ahora bien, en el momento que se detecta cualquier señal, hay que pedir ayuda. Y efectivamente los adultos tenemos que ser la voz de los niños y de los adolescentes y de los jóvenes muchas veces, que esto no solo pasa con niños. Sí, está claro. Diego, vosotros en el colegio implantáis este plan de educación emocional ante el aumento de casos de niños con problemas de salud mental y el alto índice también de suicidios infantojuveniles. ¿Qué os habéis encontrado en estos alumnos que son de primaria, si no me equivoco? Sí, lo primero que consideramos que el colegio tiene que ser casa. O sea, cuando llegan al colegio tienen que encontrarse a gusto, seguros, y todo lo que estamos intentando hacer es un poco como una operación embudo, donde al final vamos filtrando toda esa convivencia con el área de educación emocional, por supuesto, como el corazón un poco de todo lo que planteamos, con pues, trabajo de comisiones, con los proyectos, con recreos con Fair Play. Pero nosotros consideramos que al final lo más importante que podemos hacer es que cuando lleguen al colegio se encuentren, pues como comentaba, como padres, como maestros. Cuando dejamos a nuestros niños en el cole, pensamos que están bien, pero es que es fundamental que ellos crean que están bien, que están seguros, no que vayan a un sitio a sufrir. Entonces, para nosotros, el área de educación emocional, lo más importante que buscamos es que el cole sea su casa, que además de lo que decíamos, darles herramientas, intentar prevenir, crear una serie de vínculos. Ser protegidos, ¿no? Eso es, de que cada uno se sienta importante en el colegio y que cuando lleguen nadie se sienta con temor o con emociones que le puedan impedir estar bien en el colegio. ¿Y en qué consiste? Quiero decir, ¿es una forma de desnudarse emocionalmente? Imagino que os habéis encontrado casos, bueno, pues de niños que incluso se emocionan, ¿no? O sea, las clases, la verdad es que llevo dando clase, he dado en todas las etapas educativas y es lo más increíble que hemos hecho hasta ahora, porque son clases donde los niños, pues por ejemplo, estábamos comentando el primer día que dijesen algo positivo de ellos mismos y no eran capaces. La segunda ronda que hicimos de preguntas tenían que decir cosas positivas de los demás, lo hicieron, y la tercera pues era como: ahora sabes que tienes cosas buenas, comenta algo de ti. Y había niños que lloraban porque normalmente no habían dicho, no habían sacado eso de decir, pues tengo cosas positivas. Mandamos también deberes a las familias, que digan cosas buenas de sus hijos, cosas que también les hacen llorar. O sea, hay momentos que en nuestra clase parece un drama, parece que... O sea, pero son cosas increíbles porque cuando tú te abres a la posibilidad de que ellos se expresen, pues experimentas situaciones que realmente pensamos que les pueden ser útiles para el día de mañana cuando se enfrentan a cualquier reto y sean capaces de gestionar un poco sus emociones, de saber que sus pensamientos pues, no son ellos y esa rumiación que también puede producir el sufrimiento les puede hacer daño. Entonces, la verdad que el área de educación emocional, que yo creo que al final todos los docentes lo hacen en sus clases, porque todos esa es la vocación que tenemos, creo que te da la posibilidad de que los niños también vean más su casa, el centro al que acuden. Claro, pero esa expresión emocional que conseguís en los colegios debe tener continuidad en sus casas, ¿no? Eso es clave, que los padres también se involucren en esto, porque puede llegar a tu hogar y cerrarse de nuevo, ¿no? Sí, o sea, de hecho al final esto es un trabajo de toda la comunidad educativa. Nosotros cuando hablamos con las familias, que de hecho cuando les ponemos deberes precisamente es para que se involucren, por ejemplo, cuando estamos hablando de las emociones y les pedimos que, por ejemplo, ellos mismos cuenten situaciones donde han estado tristes, alegres, ansiosos, es una manera de intentar trabajar con sus hijos y con sus hijas para saber que, bueno, pues hay situaciones en la vida en las que se producen diferentes emociones. Y, por ejemplo, esto que comentaba de decir cosas positivas a sus hijos, hay niños que lloraban porque pues no es lo normal, aunque lo quizá nunca habían escuchado a sus padres hablar sí, de este tipo y son de cosas momentos que te sobre emocionan, ellos. Eso es, sí.
Carmen, a mí personalmente no me gusta nada la palabra bullying. Creo que es a veces como un eufemismo, es una forma de quitarle importancia. Acoso escolar, que además, más allá de que en el español se puede decir perfectamente y yo creo que se puede entender. ¿Usamos bien estos dos términos o a veces lo hacemos, vamos a decir, a la ligera ante cualquier situación? Pues efectivamente. Porque no todo es acoso escolar. No todo es acoso escolar y eso es muy importante. Quienes estamos en este mundo educativo sí sabemos que tiene unas características muy concretas. Para que se produzca un acoso, efectivamente, pues tienen que darse unas condiciones. La primera condición es que exista esa conducta dolosa para alguien, que exista un desequilibrio de poder entre esas dos personas, que sea una conducta repetida en el tiempo, pero repetida en el tiempo no quiere decir que esté mucho tiempo. Con que se produzca 3 veces ya es repetida en el tiempo. Y también la indefensión, que exista una indefensión por una de las partes. Si nosotros de alguna forma prostituimos, entre comillas, prostituimos los términos, lo que hace es que le quitamos eficacia y luego no va a ser tan eficaz cuando lo necesitemos. Entonces hay que llamar a cada cosa por su nombre, efectivamente. Una cosa son los conflictos que se pueden dar, ¿no? Cada día. Yo hace poco pues, he vivido en el centro en el que trabajo ahora en el centro didáctico, pues he vivido una situación que ha sido un poco conflictiva, pero efectivamente cuando avisamos a la familia, el padre sí me dijo, no será acoso. Y le dije abiertamente que no, porque efectivamente ya nos habíamos cerciorado de que no se trataba de un acoso, efectivamente. Hay que emplear los términos y es verdad, cuando decimos bullying es como se están un poco metiendo contigo, incluso los chicos a veces no me hagas bullying. Sí, lo utilizan de forma muy a la ligera. Al final esto hace que también las cosas se vayan normalizando y efectivamente es grave, porque tenemos que llamar a cada cosa por su nombre y no tener miedo a hablar de acoso cuando tenemos que hablar de acoso y no tomárnoslo a la ligera, ni normalizarlo, ni bromear con ello. Es que hay unas víctimas detrás y hay unas personas que están sufriendo en silencio, no se nos olvide, que tenemos que sacar muy bien la lupa y ser muy cuidadosos con esto. Entonces, si yo soy un alumno, una alumna que estoy en esa situación y veo cómo se utiliza ese término, al final me voy a sentir ridícula o me voy a sentir inferior, porque los lenguajes importantes y las etiquetas también son muy importantes. Y hablando de etiquetas, ambos habéis coincidido en que no hay que generalizar, que cada caso es particular. Yo no sé si existe una idea preconcebida de que los niños que sufren bullying, perdón por la palabra, ¿ves? Acoso escolar, lo acabo de decir, en fin, son niños con unas características especiales. Vamos a decir que son niños bueno, pues con algún defecto físico, los niños diferentes, que digamos los más populares, ahora que se dice tanto eso que también me aterra esa definición, a ellos nunca les pasa. ¿O no es así? Pues yo te diría que no es así. Ahora sí que es cierto que cuando trabajamos con escuelas inclusivas o tratamos de hacer inclusión, observamos que los niños que presentan algún tipo de discapacidad pueden ser diana en algunas ocasiones cuando no hacemos bien nuestro trabajo de efectivamente involucrar en esa inclusión y ser realmente inclusivos, por ejemplo. También pasa al contrario, ¿no? Del chaval que destaca, porque cuando hablamos con personas que son alumnos y alumnas de altas capacidades también te hablan de que a veces les ha despreciado, pero esto en realidad no es así. Quiero decir que sí que se puede dar esa circunstancia, pero no siempre. No hay un alumno que por unas características sea susceptible de padecer bullying, es el contexto en el que se encuentra, o también los maltratadores o el maltratador o el que ejerce el bullying, quiero decir, también esa persona está sufriendo, quiero decir, hay algo que va mal en él, ¿no? Para que haga esa conducta o para que tenga esa conducta tan dolosa hacia un compañero suyo. No nos podemos olvidar de esa otra parte. Sí. Diego, yo, al menos a mis hijas desde muy pequeñas, siempre les he pedido que ante un caso similar, que siempre lo defiendan, que siempre con el más débil, que siempre lo denuncien. No es fácil. Esa figura del mediador que hay en los colegios, ¿vosotros cómo la trabajáis? Nosotros, por ejemplo, tenemos comisiones y tenemos un proyecto, por ejemplo, que hemos hecho, el de las elecciones, por ejemplo, de donde queríamos que se involucrasen los alumnos para sacar delegados y subdelegados, ellos mismos creasen las propias normas con toda la clase y luego hemos creado como una constitución del cole. La mayoría de normas iban vinculadas a la convivencia. Y en vez de hablar de castigos, porque al final realmente cuando ocurren situaciones entre los propios compañeros, la palabra castigo es como que tú tienes que marcar algo que está, les hemos dado la posibilidad de que ellos lleguen a acuerdos.
Y en los acuerdos respectivos a insultar, faltar de respeto y pegar, realmente son ellos los más duros con ellos. Entonces nosotros, cuando hacemos ese tipo de actuaciones donde haciéndoles partícipes a ellos, lo que buscamos es que primero se den cuenta de lo que no les gusta que les pase a ellos para que no se lo hagan a los demás, y luego llegar a acuerdos en los que saben que, ojo, si me lo hacen a mí, podría pasar. No me gustaría que me lo hiciesen, por lo tanto, este sería la consecuencia. Y es una manera que estamos intentando de marcar y de definir para que nuestro cole al final todos tengan pues la posibilidad de saber y de tomar decisiones antes de que ocurran. Y luego, respecto además a lo que hablabais, yo creo que, por ejemplo, nuestro colegio es un cole preferente de motóricos. Y yo perfilar al tipo de alumno que le hacen bullying. Perdón, explícanos qué es preferente de motor. Que, por ejemplo, contamos pues con afisio, con auxiliares técnicas educativas. Contamos con las instalaciones que nos permiten, por ejemplo, recibir alumnos que pueden tener silla de ruedas, que pueden venir en silla de ruedas o que pueden tener algún tipo de discapacidad motórica, porque podemos dar pues el servicio que necesitan y hacer pues cumplir con todas sus características. Entonces, nosotros lo que vemos es que esa inclusión y que a esos alumnos que hay, pues nuestro cole al final es un mundo en cada una de las clases. Yo creo que una de las cosas que deberíamos mirar en pues cuando se habla de acoso escolar o de bullying, más que pensar en el perfil de la persona que lo recibe, es ir al otro lado, es ir a la persona que agrede. Da igual si eres alto, rubio o bajo, tenemos que desmarcarnos de eso. No te podemos culpar a ti porque seas así, tenemos que ir precisamente a... ¿Y cómo es el perfil de la persona que agrede? Pues vamos a generalizar. Lo que comentaba, yo creo que tiene mucha razón, que al final hablamos veces de autoestima para mí, pero también la persona que agrede tiene a veces problemas obviamente en su casa a nivel sociofamiliar puede tener, pero también a nivel de autoestima a veces agreden los que tienen un perfil de autoestima más bajo. Es curioso, yo pregunto muchas veces a amigos, etcétera, en estos casos, ¿no? El acosador y el acosado, si tuvieras un hijo, si tú tuvieras un problema de estos, ¿qué preferías que te pasara? Yo, sinceramente, creo que preferiría que mi hijo fuera el acosado. Creo que el acosador, para un padre, es terrible, es terrible. Bueno, a mí me parece un poco aventurado. Sí, yo daría la misma respuesta que tú, seguramente. Desde fuera, claro. Desde fuera, eso está claro. Sí. Te voy a decir, pero resulta que es que tiene unas consecuencias terribles y muy profundas en los niños. Sí que es verdad que yo creo que, hombre, yo te digo que racionalmente me sale esa respuesta que te has dado, porque yo sobre todo aspiro a que mis hijos sean buenas personas, ¿verdad? Pero es que resulta que el acosador es una mala persona, quiero decir, el acosador a lo mejor es una persona que está en una situación también dolorosa, dura. Hay que ver qué hay detrás de ese perfil, porque ¿sabes qué ocurre? Que estamos creando una sociedad muy líquida en la que no hay referentes, en la de, estabais hablando antes, en la tertulia os estaba escuchando, casi nadie asume responsabilidades de lo que pasa. Entonces eso de hago algo y no hay ninguna consecuencia, no pasa nada. Yo creo que la responsabilidad la tenemos que asumir como sociedad. Aquí hay que hacer una reflexión muy profunda. Y efectivamente, bueno, para lo que hay que trabajar es para que todos los chicos y las chicas, insisto, estén bien, y hay que invertir realmente en su salud emocional y mental. Yo, desde luego, te puedo decir ahora, en el centro en el que estoy, el centro didáctico, aquí ponemos a la persona en el centro. Y a mí me encanta porque mi equipo directivo me permite cuidar a los alumnos y me permite invertir mi tiempo en hablar con ellos, en escucharlos, en ver qué pasa, cómo se sienten. Están las puertas abiertas siempre de la orientadora para que vayan y me cuenten y me digan. Y ahí descubrimos muchas cosas, y efectivamente... Es que la clave siempre, en casi todo, es la comunicación. Yo creo que eso hay que trabajarlo mucho. Hay que trabajarlo más. Estaría con vosotros más horas, toda la noche, pero también quiero que pregunten los compañeros. Gonzalo. Bueno, tendría preguntas para los dos, pero como se nos ha ordenado que seamos breves. Carmen, cuando una vez identificáis un caso, ¿no? ¿Cómo se puede abordar con el que está siendo el acosador o con los que están siendo los acosadores en ese momento? O sea, ¿cómo se aborda? Y luego,
después de abordarlo, cambian de comportamiento? Porque yo, sin saber mucho del tema, las referencias previas que tengo es que una solución recurrente una vez se encuentra un tema de estos es que al final el niño acosado muchas veces cambia de colegio. Entonces, ¿se entra en razón o...? Mira, primero te diré, en la orden que ha mencionado el de 2017, ahí pone claramente que la medida es... se puede establecer cambiando de centro al acosador, y no también, no solo al acosado, eso para empezar. Y antes de detectarlo, se hace una investigación, es decir, una vez se abre el protocolo, hay hasta 6 fases dentro del protocolo. La primera fase es efectivamente cerciorarse y tomar información de que efectivamente eso es así. Se determina una comisión y en 48 horas se empieza a trabajar. Y se empieza a trabajar en todos los frentes, en el frente del acosador, en el frente del acosado y en el frente de los testigos también ahora, que es algo que hemos introducido que me parece a mí muy relevante. Lo más urgente, efectivamente, es poner a salvo a la víctima, que hay que hacerlo sin convertirle en un paciente designado, como diríamos, Claro. no a nivel terapéutico, sino protegerle mucho, que él esté bien y garantizar su bienestar. Eso es lo fundamental y es lo primero que se hace, ¿de acuerdo? Y luego se van siguiendo una serie de pasos. Si efectivamente salta la alarma, pueden ocurrir 2 cosas, que efectivamente veamos y observemos que hay un acoso, entonces se sigue una dinámica, o si no lo hay. Si no lo hay, también se interviene y también se hace una intervención porque efectivamente ha habido un problema de convivencia ahí, ¿no? Y el protocolo va paso por paso, es muy rápido, muy ágil, en menos de 48 horas se pone en funcionamiento y contempla también el protocolo, que, bueno, no os lo voy a contar aquí porque me tiraría toda la noche, pero contempla efectivamente apoyarse en instituciones que sean externas al centro. Si hay que ponerlo en manos de Fiscalía de Menores se pone, si hay que acudir a los servicios sociales se va, si el acoso tiene que ver con violencia de género o no, porque hay muchos tipos de acoso, ¿no? Entonces, es muy completo. Además, yo te diría que en Castilla y León a mí personalmente me gusta mucho y creo que sí que tenemos un muy buen protocolo. De hecho, en Castilla y León, insisto, aunque un solo caso ya me parecen muchos, pero está bajando la... ¿Sucede que después de hablar con el acosador terminen cambiando de actitud? Sí, sí que sucede a veces, claro que sí. Yo tengo mucha esperanza y lo he vivido, y he vivido como efectivamente... y te digo que me ha pasado, hombre, mis hijos no han sufrido un acoso muy duro, por así decir, pero sí les han hecho bastantes fechorías y es que ahora mismo mi hija pues, es amiga de un muchacho que la agredió físicamente. ¿Y hubo intervención para eso? Hubo intervención por parte del centro, por supuesto. Maite. Bueno, la pregunta os la hago la dejo abierta. Hablamos de los acosadores en el ámbito escolar, pero claro, esos niños han crecido en unas familias en las que también hay una responsabilidad en la educación. Claro, en el colegio puede haber protocolos, puede haber intervenciones, pero claro, es un ámbito muy específico y ellos luego tienen que llegar a sus casas. Decíais, pueden traer problemas o demás, pero ¿cuánto trabajo hay que hacer con los padres? ¿Cuánta responsabilidad está también en la educación? Y si mayoritariamente es por un problema de educación de los padres o es por algún tipo de problema que pueda tener el niño fuera de su familia, el que le convierta en un acosador. Lo primero que creo es que al final, por ejemplo, nuestra responsabilidad es intentar dar precisamente herramientas. Por ejemplo, el área de educación emocional lo que intenta es, viendo este alud que tenemos, por ejemplo, de enfermedades mentales, de personas que, por ejemplo, no nos han enseñado a gestionar o a actuar o saber la repercusión que tienen nuestros actos, puede ser que en casa tampoco las tengan. Entonces, precisamente, la única opción que pueden tener esos niños es tener herramientas, por ejemplo, en un sitio donde están 9.000 horas a lo largo de su vida. Nosotros tenemos esa responsabilidad de intentar hacer algo, porque puede ser que en su casa haya muchas familias que es verdad que cada vez más vienen a los coles, nosotros nos sentimos súper apoyados por las familias, pero puede haber familias que no les interese. Perfecto, pero nosotros, nuestra responsabilidad o nuestra oportunidad es intentar hacer eso. Hablábamos antes de, por ejemplo, en un parque es como una sociedad en pequeño. Pues el otro día estaba con mis hijos en el parque y tú veías a un padre que le decía a su hijo, primero avisa y luego atiza. Pues claro, al final son situaciones que tú estás viendo, ¿cómo va a reaccionar ese niño? Pues yo en mi casa he escuchado esto. Nosotros no podemos, por desgracia, llegar a todas las familias porque tampoco todas las familias quieren.
Yo creo que cada vez las familias quieren más, pero este alud que nos está comiendo, la única posibilidad que nosotros entendemos es intentar hacer algo en el sitio que tenemos al 99% de nuestros clientes sentados delante de nosotros, que es en el cole. Aunque luego lo ideal sería que se continuase en casa, sí, pero por lo menos intentar nosotros hacer lo que podamos con ellos. Laura. Buenas noches a los dos y gracias sobre todo por el testimonio. Lo cierto es que ha habido un salto cualitativo en los centros educativos, en los colegios, a la hora de implementar medidas para combatir el acoso escolar. Por ejemplo, lo mencionaba José Luis, la figura del mediador, que son alumnos que reúnen ciertas cualidades, ¿no? Y sensibilidades, ¿no? Que pueden detectar en lugares donde los ojos del equipo educativo no llegan, y es una manera, ¿no? de detectar, ¿no? Esas primeras señales, como una especie de termómetro, diría yo. Pero lo comentabas antes, Carmen, sí que es verdad que no hay valentía por parte de algunos centros. ¿Cuál es la razón por la que no se activan determinados protocolos, como ha ocurrido en el caso de Sevilla? No por entrar en ese caso en concreto, pero ¿cuáles son las razones por las que un centro educativo no activa un plan teniendo razones para activarlo? Porque quiero decir, puede ser una cuestión de imagen del propio centro, pero ¿no es peor que se encone el problema y que acabe como ha acabado en esta situación, desgraciadamente? Pues sí, claro, es muchísimo peor. Yo, desde luego, efectivamente, no voy a entrar en el caso concreto porque tampoco tengo la información, no, pero yo diría que lo que ocurre a veces es que efectivamente la responsabilidad como que se va diluyendo, a veces esperas, bueno, a ver si se pasa, bueno, espera que se lo digo pero no se lo digo, y entonces ahora fíjate con toda la burocracia que hay que hacer, total, a lo mejor ya se les pasa después de las vacaciones de Navidad, a lo mejor el verano les hace madurar. No sé qué razones hay, porque la verdad que yo sí que te digo eso, que yo con los equipos directivos con los que me he topado, insisto, pues son valientes, vamos, que sí que lo hacen. Pero ¿por qué no lo hacen? Pues yo creo que a veces es más bien por esto. También por la imagen. Lo de la imagen sí que es verdad que es importante, ¿no? Les importa mucho la fama, o a veces por ese sentido que tú dices, bueno, el corporativismo que hay a veces en algunas instituciones, ¿no? En algunos centros sí que son bastante corporativistas, entonces yo creo que esto también tiene que ver. Pero yo quiero pensar que, por ser optimista, que sea quizás por esto de que se diluye un poco la responsabilidad de esto lo haces tú, ¿no? Y por cómo calibramos. Es que a veces es difícil calibrar y que es que hay veces que es una bomba que te estalla en las manos, porque los niños efectivamente es muy difícil que lo cuenten, por eso, porque ellos mismos tienen miedo, no se quieren sentir señalados, no quieren ser el patito feo, porque tienen la sensación de que, claro, si yo soy el acosado voy a ser el patito feo. Entonces, yo quiero pensar que a partir de ahora los coles nos van a escuchar y van a ser todos muy valientes. Bueno, ojalá. Y oye, casos como el de Sevilla también tienen que hacerse que se pongan las pilas. No hace falta que os lo diga, tenéis unas profesiones maravillosas, ¿eh? Sí. Muy bonitas, desde luego. Diego, imagino que este plan pionero que se extienda a otros colegios, ¿no? Pues, porque me consta que en la península ibérica sois los únicos. Eso parece, es verdad que Canarias creo que empezó con este plan. Nosotros, nuestra idea era intentar dar seriedad a esto que yo creo que lleva en la educación toda la vida, que es la educación emocional, pero este paso es verdad que nos están preguntando coles no solo de Castilla y León, sino también de España, porque al final realmente es como dar ese paso más, y dar ese paso que todas las semanas tienen una hora de educación emocional, y yo animo, porque realmente, lo vuelvo a decir, que es lo más increíble que hemos hecho además unos test también iniciales y otros que haremos al final, también para ver si todo esto que pensamos que funciona realmente luego es efectivo y está teniendo resultados, pero vamos, de manera incondicional. Pues desde aquí, llamamiento a todos los profesores, directores de colegios, que seguramente que nos están viendo, para que os llamen a la puerta y os copien. No pasa nada. No pasa nada, esto es para compartir. Gracias, Diego. Carmen, gracias, sobre todo por tu sinceridad y por contarnos también tu caso personal. Gracias. Muchas gracias a vosotros.